conferencia. Todavía tomamos el tiempo, es que yo como hace ratico yo no estaba aquí, un poquito largo, pero para resumir todo lo que resumiste, ECMO, me pareció excelente. No sé si alguien tendrá preguntas, Pablo. No sé si quieras seguir a partir de ahorita, tú que eres el líder de estas charlas. Hola, muchas gracias y Angélica, felicitaciones, una presentación muy bonita, un poco extensa, pero pues siempre nos pasa porque es un tema que es muy largo y que es posible que en un futuro tengamos que dividir en más secciones en la medida en que cada vez lo hacemos más y cada vez está más disponible en nuestro medio y debemos conocerlo como intensivistas. Muchas gracias de paso doy a Otto, que fue quien ayudó a Angélica a hacer algunas sugerencias sobre la presentación y preparó el taller para ustedes. Él está de vacaciones, pero está Juan Sebastián y el profe Casalet también conectados, atentos, y hoy en día pues muchos de ustedes también están manejando terapias ECMO, entonces nos van a poder ayudar a nutrir mucho la información que tienen este taller. Entonces, no sé si en principio alguno de los grupos que maneja ECMO quisiera hacer algún comentario inicial, o alguno de los que no maneja ECMO, que tiene preguntas sobre ECMO, quisiera hacer alguna pregunta general antes de empezar el taller. Juan Sebastián o el profe Casale. ¿Qué, Pablo? No, tengo un solo comentario. La recirculación se acepta un 30%, no un 5%. Eso es lo que es normalmente aceptado para eso. Y segundo, el ECMO venominoso no sirve en shock séptico, porque hay compromiso de la función miocárdica, por lo tanto, ese es un paciente que está ECMO venoarterial, no sirve el ECMO venominoso. Muchas gracias, profe. No sé si alguno tiene algún comentario inicial, adicional. Bueno, Angélica. Juan Sebastián o el profe Casalet otra vez. Bueno, lo primero es felicitar a Angélica, que es mi compañera, claramente, que sé que es muy buena académicamente, y la felicito nuevamente por la presentación. Yo, antes de hacer alguna indicación técnica, obviamente que yo creo que todavía no tengo toda la experiencia, quisiera invitar de pronto. Yo sé que los centros, o sea, entendemos que los centros de ECMO han crecido, ya tenemos un número mayor aquí en Bogotá, en Medellín y en otras ciudades. Hemos vivido pues un pico respiratorio importante, donde yo creo que todos los centros han aprendido y han crecido, hemos crecido académicamente. Y la invitación era a que yo creo que es un punto para que todos nos reunamos y unamos la información que se tiene, sobre todo por una duda que yo tenía en estos días y me asalta, es la selección de los pacientes, es ver si estamos seleccionando bien los pacientes, si estamos sobreusando el ECMO. Yo tengo que decir que este tipo de terapias me gustan mucho, pero creo que, por ejemplo, uno en Estados Unidos ven que ya están decantando qué tipo de pacientes van a ingresar a este tipo de terapia. Creo que estamos en un punto en donde toca de pronto madurar esa selección y mirar a ver cómo nos está yendo en mortalidad y sobre todo en morbilidad, que como muy bien Angélica lo digo, pues tiene un enorme peso neurológico. Y lo otro es pues, eh, una cosa que utilizamos frecuentemente en ECMO son las terapias de soporte renal. Aquí estábamos pues conversando con el doctor Casalet, cuál es la que uno debería seleccionar. No hay una evidencia importante sobre eso, si es mejor diálisis peritoneal o una hemofiltración. Es claro que cuando tenemos sobrecarga de líquidos podemos utilizar el ultrafiltrado, pero cuando hay una alteración en la depuración de solutos, eh, hay dudas, o hay, digamos que hay una zona gris en que utilizar. Y con él hablaba y pues mencionaba que de pronto el limitante con el hemofiltro es que genera a veces un poco de trombocitopenia y mucho requerimiento de plaquetas, pero que pues uno puede optar por una o por otra. Hay centros que utilizan más la diálisis peritoneal. En cardioinfantil utilizamos un poco más la diálisis peritoneal, pero pues están las dos opciones. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Felicitaciones, Angélica. Juan, muchas gracias. Daniel. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Primero felicitar a Angélica, pues una excelente presentación. Con respecto a lo que estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián,
es más importante que las indicaciones porque las indicaciones probablemente están, digamos que por él son bastante objetivas, pero hay algunos protocolos europeos y de algunos centros, sobre todo europeos, que han cambiado esas indicaciones, sobre todo en la parte respiratoria, los pacientes con indicaciones respiratorias. Entonces, cada paciente pues tiene su propio, digamos que su propio afán y las indicaciones pueden cambiar. Más que eso, creo que es saber cuándo no meter los pacientes a ECMO. Esto es bastante importante porque probablemente sí hemos tenido un sobreuso del ECMO en la desesperación de darle una oportunidad a los pacientes y algunos pues ya probablemente no son muy buenos candidatos para este tipo de terapias en algunos momentos. En cuanto a lo que decía Sebastián de las 2 terapias de diálisis, nosotros hicimos una revisión hace aproximadamente como unos 20 días del tema precisamente, y hay algunos centros, no hay una evidencia fuerte, pues yo no soy epidemiólogo, pero no hay una evidencia fuerte sobre la terapia, sobre utilizar hemofiltración o hemodiafiltración, pero la mayoría de los centros optan por este tipo de terapia sobre la diálisis peritoneal y tiene mejores resultados cuando se ponen de manera temprana en pacientes que tienen cualquiera de las indicaciones que conocemos de ellos. ¿No? Y felicitar nuevamente a Angélica. Daniel, muchas gracias. Rosalba. Yo quería aprovechar que está Gabriel Casaleda acá con nosotros. Gabriel y su grupo de La Chayo fueron siempre el soporte para la unidad nuestra de consubsidio. Nos han recibido todos los pacientes que han requerido ECMO. Yo tengo una pregunta específica de lo nuestro, de lo que hacemos acá. Quería preguntarle a Gabriel si los pacientes respiratorios, es lo que más hemos mandado últimamente, tienen muchas complicaciones neurológicas o salen relativamente bien. Yo me quedo siempre con esa duda. Me gustaría oír qué pasa con ellos. Bueno, Rosalba, no solamente con los de ustedes, sino con los que recogemos de muchos sitios. Hay una cosa muy importante y es que los pacientes que han estado muy hipoxémicos antes del ECMO, hemos recogido niños que han estado con PaO de 20 durante 10, 12 horas, el riesgo de sangrado intracraniano es muy, muy, muy grande. Y nos ha tocado parar el ECMO porque niños hacen sangrados intracranianos severos que no se justifica continuar con la terapia. Entonces, esta vez el punto más importante para nosotros, que si estaba muy hipoxémico, inclusive hemos tomado la conducta que cuando han estado así, no los anticoagulamos, los manejamos en ECMO sin anticoagulación. De los que ustedes nos han mandado, sí me acuerdo de, a ver, como tal vez unos 2 pacientes, uno hizo un fenómeno isquémico que fue muy raro, porque fue un fenómeno isquémico del lado contralateral de la cánula. Y cuando se le hizo el TAC, que fue el segundo día de haber llegado acá, el reporte era que la isquemia era previa al ECMO, o sea que la isquemia llevaba 5 o 6 días de evolución, así que era antes de que lo hubiéramos canulado. Y hubo un chiquito que sí hizo una muerte encefálica, hizo una hemorragia encefálica grande, y un niño que había estado muy, muy hipoxémico. Y tal vez otro que hizo una hemorragia, pues se llevó a cirugía, se pudo drenar, hizo un hematoma. Y otro que es el que lo sigue por Facebook, creo que es que lo sigue él, no sé por cuál medio de esos, le mandan siempre videos de los niños ya después de que salen de la unidad. Por fortuna, a la gran mayoría les ha ido bien neurológicamente hasta ahora. No sabemos qué pasa en el colegio, o sea, no sabemos qué pasa cuando tienen que ver matemáticas o algo más. Entonces, pues no sabemos, o sea, como no los podemos seguir desafortunadamente aquí mismo, sabemos que pasen 5 o 10 años, porque una cosa es lo que uno ve el bebé chiquito que está caminando, gateando, y otra cosa es lo que puede suceder o lo que uno encuentra años más tarde. Lo que sí sabemos es que entre más pequeño el niño, más riesgo de lesión neurológica tiene, pero
igualmente es el niño que más se recupera y usualmente queda sin secuelas. Entre más grande el niño, menor el número de lesiones que se generan, pero las lesiones que quedan usualmente dejan alguna secuela importante. Importante puede ser, no sé, desde una monoparesia hasta hemiplegia en algunos casos. Por fortuna no tenemos ninguno hemipléjico, pero sabemos que puede suceder. Yo quería solamente hacer un comentario adicional fuera de la pregunta, y era que en ECMO veno-venoso uno usa un flujo mayor al usual. Uno usa un flujo un 20% mayor. La razón de ser de esa es que la oxigenación depende del flujo del ECMO. Entonces, si uno maneja flujos muy bajitos, el paciente va a estar con saturaciones de 40, 50. Entonces, hay que utilizar flujos mayores a los que uno usaría normalmente. Y la otra cosa era que se me olvidó. No me acuerdo más. En fin, ya. Si me acuerdo algo, no. Yo creo que siguen con su charla. Me parece muy bien. Si hay Profe alguna Casale, pregunta. muchas gracias. Doctor Mulet. Fernando, tu micrófono está apagado. Bueno, mientras esperamos que llegue el profe Mulet, entonces si les parece podemos empezar a revisar las preguntas que propuso Otto para este taller. No sé, Angélica, si las tienes para proyectar. Rosalba. Sí, profe. Antes de que empiece con las preguntas y el taller que me va a retirar en este momento, yo solo quería volver a agradecerle a Angélica estos 2 años que estuvo con nosotros. Como les cuento, pues ustedes saben que ella se va a graduar ahorita, entonces quiero felicitarla por estos 2 años. Quiero felicitarla por esta charla. Una de las características que siempre tuvo es que presentó durante estos 2 años, no solo para estos talleres, sino también para todos los sitios en los que rotó, excelentes revisiones de tema. Es una de las facilidades que ella tiene. Entonces, eh, seguramente la vamos a extrañar mucho como fellow, la van a extrañar mucho en subsidio, pero seguramente la van a tener de colega, y de verdad que fue un gusto haber compartido estos 2 años con Angélica. Creo que va a ser una excelente intensivista. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Y pues a todos les voy a robar 2 minuticos para decirles pues que estoy muy agradecida a cada una, con cada una de las personas que participó en mi crecimiento profesional. De verdad que fueron 2 años enriquecedores, y no solo en la parte académica, sino también en la parte personal. Creo que conocí muchas personas y muchas almas y sentires muy bonitos que me ayudaron a crecer mucho. Quiero agradecerles a cada uno de ellos. Quiero agradecerle a la doctora Pardo infinitamente por acompañarme durante todo el fellow, por siempre ser esa mamá pendiente y cuidadosa con sus hijos, porque creo que tiene muchos hijos ahora que ya se retiró de esta parte asistencial. Quiero que sea un momento, una oportunidad para agradecérselo, y a los profes, al profe Mulet, al profe Fernández, que estuvieron siempre enseñándome muchas cosas importantes, académicamente muy fuertes, al profe Pablo por estar pendiente, porque siempre lo sentí muy cercano, igual que al doctor Perdomo, lo sentí siempre muy cercanos dentro de mi formación, a pesar pues de no rotar tanto tiempo con ellos. A cada uno de los docentes de verdad que estuvieron conmigo y que me acompañaron, y que pues nada, que se sientan tranquilos y orgullosos de lo que hacen con nosotros como los fellows, porque pues nada, nosotros somos simplemente un reflejo y una formación de retazos de todo lo que ustedes nos enseñan, y todo lo que nos entregan en el transcurso de este tiempo. Entonces, agradecerles infinitamente a todos. Doctor Mulet, Sí, acá vienen las preguntas del taller.
Perfecto, Angélica, mil gracias y muchas felicitaciones. Doctor Mulet te mandó, tiene problemas técnicos, entonces hizo una pregunta específica en ECMO y él pregunta por el manejo de la hipertensión arterial, si se usa algún tipo de terapia escalonada, cuáles son las dosis tope que usan y felicitaciones para ti, te mando también. Gracias, profe. No sé si alguno de los que hace terapia ECMO, el profe Casalet, oyó la pregunta, o de pronto Daniel o Carolina, que pregunta al doctor Mulet específicamente sobre el manejo de hipertensión arterial en ECMO, si hay alguna guía, alguna terapia, o sea, de forma escalonada, cómo se maneja. Pablo, terapia específica para la hipertensión arterial, que es un dolor de cabeza, No, no hay, especialmente. pero ¿Cómo? Aló. Adelante, profesor Casalet. No, la terapia específica para la hipertensión arterial, que para nosotros, creo que para todos los que hacen ECMO, es un dolor de cabeza, especialmente en pacientes con corazón intacto. El manejo es usualmente con nitroprusiato, no agregamos, bueno, amlodipino, o sea, no hay una terapia escalonada específica, sino que uno va agregando medicación a medida que van manejando el paciente. Una cosa que usamos con alguna frecuencia es dexmedetomidina, que con el Precedex logramos a veces ayudar a controlar la tensión arterial. Pero estos niños que han estado muy hipertensos en ECMO siguen muy hipertensos después de que salen del ECMO. Se les daña el sistema de autorregulación, entonces siguen muy hipertensos y van a seguir con terapia oral durante un buen tiempo. Pero en terapia específica escalonada no hay, y cada cual usará los que, si le gusta el levotiroxol, pues usará la levotiroxol, en fin, cada uno usará con lo que más familiarizado esté. O sea, lo importante es que usen lo que más conocen, no que se pongan a experimentar, a probar drogas nuevas, sino lo que ya conocen, úsenlo. Muchas gracias, profe Daniel. sí, de acuerdo con el doctor Casalet, no hay, digamos, un protocolo específico en ECMO de manejo de hipertensión arterial y es bastante frecuente y es difícil de manejar, como decía el profe, sobre todo en pacientes con indicaciones respiratorias. Es importante, pues digamos que tener en cuenta que a veces el utilizar la dexmedetomidina junto con la betalol por el gran riesgo de tener bloqueos, ¿cierto? Entonces, pues es nada más ese apunte, pero si uno va como escalonando los nitros, la betalol, dexmedeto, y si puede utilizar terapias orales. Ahora, otra cosa es que si la hipertensión o la resistencia vascular sistémica altera los flujos del ECMO, pues uno podría disminuir momentáneamente, digamos que manejar el flujo, las revoluciones del ECMO, disminuirlas, y mientras puede manejar un poco la resistencia vascular periférica y volver nuevamente a las revoluciones que tenía, o si puede mantenerlas más bajas si el paciente se deja, pues sería una de las formas. También a veces bajándole al flujo, pues las resistencias bajan un poco, pero pues de acuerdo con el doctor Casalet. Daniel, mil gracias. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a pasar a las preguntas del taller. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el fenómeno de Arlequín y cómo se presenta, en qué escenario se presenta y cómo se maneja cuando se presenta. No sé quién preparó esa pregunta. Yo, doctor, buenas tardes a todos. Yo soy Andrea Rodríguez, soy residente de la Universidad Nacional. Entonces, pues del fenómeno de Arlequín encontré pues que es una complicación poco frecuente en el ECMO venoarterial periférico. Sin embargo, pues su presentación, según algunas revisiones de la literatura, puede ser hasta de un 8.8%. Y entonces, ¿en qué consiste? En que
Normalmente lo vamos a ver sobre todo en ECMOs venoarteriales periféricos, sobre todo y el que más lo presenta es cuando se hacen canulaciones femorofemorales, en donde normalmente pues el paciente que entra en la etapa inicial del ECMO pues va a tener una función nativa pulmonar y cardíaca pues que van a estar deterioradas. Y vamos a tener pues un chorro de mezcla, que es el chorro que está saliendo pues por el ventrículo izquierdo y el chorro pues que está llegando del ECMO. Y normalmente ese chorro de mezcla o esa zona de mezcla la vamos a encontrar ubicada a nivel de la válvula aórtica. Pero cuando se da el fenómeno de Arlequín es que tenemos un paciente que ya ha mejorado la función nativa a nivel cardíaco, pero persiste deterioro de la función pulmonar. Entonces eso genera que la sangre pues que viene retrógrada pues que está impulsada por el ECMO, que ya ha pasado por el oxigenador, se encuentra pues con la sangre que ha pasado por el ventrículo izquierdo, pero esa zona M, esa zona donde se deben de mezclar, digamos que se encuentra más, pues más abajo, o sea, puede encontrarse pues en una zona de la aorta, como en la aorta torácica o externa al corazón, y eso hace pues que el flujo hacia la subclavia y hacia los vasos supraórticos no sea adecuado. Entonces lo característico va a ser que se encuentra una diferencia de coloración, pues por la diferencia de oxigenación que se va a encontrar por ese flujo de mezcla que va a estar más bajo y por esa poca oxigenación que va a llegar a la subclavia y pues a la parte superior del cuerpo. Y eso pues va a generar un cambio de coloración, que es lo típico que se llama síndrome de Arlequín, también se le conoce como síndrome de norte-sur o hipoxemia diferencial. Esa localización anatómica exacta de esa zona de mezcla va a ser dinámica, depende pues del flujo del ECMO que tengamos, obviamente pues de cuánta recuperación de ese gasto cardíaco nativo hemos tenido, de la resistencia vascular sistémica y pues como tal de la suma de la resistencia pues de los órganos. Y pues se produce básicamente por eso. Dentro de las opciones terapéuticas pues que encontré pues que una primera opción que uno debería considerar es retirar el soporte inotrópico, que muchos centros pues digamos lo utilizan como una maniobra inicial para aumentar el flujo del ECMO y bombear sangre hiperoxigenada a la parte superior del cuerpo. Otra de las opciones que encontré es que se piense en la reconfiguración de un ECMO venoarterial femorofemoral a un venoarterial yugulofemoral, que lo que se buscará es mejorar la eficiencia del drenaje a la vena cava superior y pues obviamente a la aurícula derecha. Eso va a hacer que el circuito del ECMO pues sea más simple, más fácil de manejar y evita pues la distribución imprescindible del flujo y pues problemas también de coagulación que son más típicos en el venoarterial venoso, que es otra opción que ya vamos a revisar. El riesgo de esa hipoxemia diferencial se va a reducir con esta pues técnica, y pues nos va a evitar una cánula de retorno adicional, que es como otra de las opciones que normalmente tenemos cuando se presenta este síndrome. Entonces lo que vamos a lograr es que el drenaje ahora desde la vena cava superior o a la aurícula derecha permite que una cantidad comparable de sangre de la que viene la vena cava inferior se mezcle, y pues que está obviamente rica en oxígeno, se mezcle ahí en la vena cava superior y pues va a entrar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, va a ayudar a mantener el gasto cardíaco, pero nos ayuda a mejorar pues la saturación arterial en la zona superior pues del cuerpo. La otra opción que encontré pues es una reconfiguración del veno arterial con un retorno arterial subclavio, con un injerto arterial subclavio, que es una configuración de canulación que está desarrollada desde la última década, que se ha escrito para pacientes adolescentes y pues adultos que están en espera de trasplante cardíaco, y es la colocación de una cánula de retorno en un injerto vascular unido a la arteria subclavia. El riesgo pues con esta forma pues con este injerto disminuye y elimina pues esa diferencia, esa hipoxia pues diferencial. Sin embargo, una de las complicaciones que sí se puede presentar es que hay hiperoxigenación del brazo derecho, y pues una de las técnicas que también se utiliza como para disminuir este riesgo es colocar un asa alrededor de la arteria subclavia para evitar pues esa hiperemia de ese brazo.
pero ese estrechamiento pues va a aumentar el riesgo de formación de coágulos, de trombos ahí en el brazo, y adicionalmente pues también hay un mayor riesgo de embolia cerebral pues por el paso pues de la arteria subclavia y la irrigación posterior. Entonces son pues de las complicaciones que se pueden ver con esa técnica. Otra pues es convertirlo en un sistema venoarterial venoso en el que se añade una cánula de retorno adicional a la configuración con una conexión en Y de la cánula de reinfusión arterial femoral con una inserción en la vena yugular interna para reinfundir pues sangre del ECMO a la vena cava superior y pues obviamente la aurícula derecha para restablecer pues el suministro adecuado de oxígeno al cerebro. Esa cánula y ese tubo pues digamos que van a imponer una resistencia al circuito. Normalmente también va a generar pues esa mayor resistencia, y lo que se ha escrito es de pronto utilizar una bomba adicional para gestionar ese flujo sanguíneo dirigido a la vena yugular interna en la configuración pues de este tipo de derivación. Que pues digamos que eso lo han descrito para disminuir un poco el riesgo pues de coágulos, pero pues sí tiene otras complicaciones asociadas pues a la cánula que también puede ser un poco más larga. Lo otro pues es la canulación central, que sería otra opción para manejar esta entidad, pero pues obviamente requiere esternotomía y pues esto también puede llevar a otras complicaciones. Lo otro es una reconfiguración de un veno arterial, pues a un veno venoso, si ya vemos que la función cardíaca nativa pues está recuperando y que solamente está alterada pues la función pulmonar, entonces pues se podría pensar en la opción de convertirlo a un veno venoso. Reduce pues el riesgo de embolización al sistema nervioso central, que es otra de las complicaciones que se pueden encontrar. Y en último, digamos, de opción sería de pronto también utilizar medidas a nivel del ventilador, pues aumentar FiO2 y presiones al ventilador, pero esto siempre teniendo en cuenta que pueden ser maniobras de rescate que nos pueden aumentar la lesión pulmonar, entonces nos pueden empeorar la situación. Eso fue como lo que encontré de manejos para el síndrome de Arlequín. Andrea, muchísimas gracias. No sé, profe Casalet, ¿alguna experiencia o alguna... No, todas esas posibilidades son válidas. Para mí lo más sencillo es o un BA o convertirla en BB. Por lo que decía, si ya se recuperó la función miocárdica, pues convertirlo en un BB venoso y te evitas con eso el problema del Arlequín. Usualmente ya es un corazón que se está recuperando. O toca, la otra opción es infundir por la yugular y por la femoral, por la arteria femoral, para que por lo menos la parte yugular lleve algo de más sangre oxigenada hacia la parte izquierda del corazón. Pero sí, o sea, todo lo que dijo se puede hacer. Perfecto, profe. Daniel. No sé qué opina el doctor Casalet de algunas cosas que hacen, como por ejemplo pues, ventilar el paciente, empezar a utilizarle, si está en ventilación protectora o algo así, pues lo que hacen es ventilarlo y le dan la opción para quitar el fenómeno, y de pronto pues lo que dice el doctor también hacer alguna de esas, o no sé qué opina él de ventilarlo y de pronto intentar retirarlo del equipo. Lo que pasa con la ventilación, si trae mucha lesión pulmonar, es que vas a empeorar la lesión pulmonar. Eso es lo que hemos visto nosotros, que a veces agregarle más ventilador no aporta gran cosa a la oxigenación final del paciente si todavía está con una lesión pulmonar muy grave, o sea, está muy severa la lesión. Cuando ya va a estar en fase de recuperación de la función pulmonar, pues podría servir. Pero si todavía está el pulmón muy lesionado, nosotros manejamos ventilaciones muy bajitas, usamos 10-10-10, o sea, 10 de PIC, 10 de presión pico y 10 de frecuencia respiratoria y FIO2 de 0.3. En general no le subimos si estamos en plan de destete del ECMO. Y como te digo, si la lesión es muy importante en el pulmón, no vamos a lograr gran cosa oxigenando, subiéndolo al ventilador, no vamos a lograr gran cosa. Bueno, si todavía es muy severa la lesión. Si ya está en recuperación, pues sí se puede.
Carolina. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo iba a decir también algo parecido al doctor Casalet con la propuesta de Daniel, y es que al subir el ventilador, o sea, el fenómeno de Arlequín se pone muy manifiesto, es cuando generalmente hay recuperación de la función cardíaca y aún está muy comprometido la función pulmonar, es cuando más se manifiesta. Entonces es poco probable que yo subiendo el ventilador y tratando de mantener y me pueda lograr tenerlo en reposo para que se siga recuperando, porque si ambas funciones van mejor y el pulmón va mejor, generalmente pues no se presentaría tan de manera acentuada el fenómeno de Arlequín. Y la opción más fácil que dice el doctor es eso. Si ya está mejorando la función cardíaca, es optar por el venovenoso, y si ya la función pulmonar mejoró al mismo tiempo de la cardíaca, pues empezar a mirar el ventilador y las posibilidades de un destete. También para aclarar que también se puede cambiar la configuración central, no siempre es con esternotomía, sino también puede haber una periférica dependiendo obviamente del peso y de la edad del paciente, en donde podemos tener la configuración de el drenaje por la yugular y el retorno por la carótida. Y pueden ir de manera de inserción periférica sin necesidad de hacer esternotomía. Pero pues eso era lo único que quería decir. Mil gracias. Carolina, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces, gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta está un poco en lo que comentó el doctor Casalet al principio, los fenómenos de recirculación, cuánto es aceptable y cómo se maneja. No sé quién revisó esa pregunta. Mauricio. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mauricio Sarta, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de Rosario. Pues inicialmente definamos qué es la recirculación y es como esa porción de sangre ya oxigenada que pues viene del circuito del ECMO, que ya es infundida y nuevamente es succionada o retorna al circuito del ECMO, en donde tenemos que todos los pacientes van a tener algún grado de recirculación, pero típicamente lo que aceptamos es hasta un 30% de esta. En cuanto al ECMO venovenoso, entonces tanto el drenaje como la reinfusión va a ocurrir del sistema venoso sistémico hacia como que se retorna hacia pues hacia el circuito del ECMO, y vamos a tener una porción de esta sangre ya oxigenada que va a retornar hacia el circuito. Cuando podemos decir o cómo podemos detectar ese fenómeno de recirculación, entonces es cuando tenemos un aumento en la saturación de venosa previa al oxigenador, mayor del 75 al 80%, cuando tenemos un color de la sangre de drenaje preoxigenador muy parecida a la sangre pues de reinfusión o postoxigenador. Es decir, una sangre que está más roja, más oxigenada, y cuando tenemos una disminución de la saturación arterial del paciente. Entonces, cuando tenemos estos cuatro fenómenos, cuando tenemos este fenómeno, tenemos que evaluar 4 factores. Entre estos está pues la posición de las cánulas, el flujo de la bomba, cómo está el gasto cardíaco del paciente y cómo está pues el volumen, o pues digamos cómo es la relación entre el volumen y el tamaño de la aurícula derecha. Cuando tenemos, tenemos que evaluar la posición de la cánula, a veces las cánulas quedan un poco cortas o quedan en una posición más cercana pues, a la entrada de esta, y para mejorar el fenómeno de recirculación debemos, pues con los movimientos del paciente también tenemos movimiento de las cánulas, y pues para mejorar todos este tipo de fenómenos podemos cuando predecimos que es por una alteración en la posición de las cánulas, añadir como una tensión hacia la cánula para que pueda progresar el flujo, reposicionar la pierna o la posición del paciente, retirar algunos centímetros la cánula femoral, o podemos invertir la dirección del flujo. En cuanto al flujo de bomba, pues a mayor flujo de bomba vamos a crear una mayor presión negativa, y esto va a aumentar que se dé el fenómeno de recirculación, y con disminuir el flujo de la bomba vamos a mejorar esto, mejorar pues optimizar la precarga y la contractilidad miocárdica, y tratar como
las arritmias o las alteraciones que esté presentando el paciente, o si está peleando el paciente, como lo veíamos ahorita y como preguntaba el doctor Mulet con la hipertensión, si teníamos alguna alteración, a veces pues ajustando la sedación, poniendo antiarrítmicos y mejorando la presión arterial, podemos lograr que se mejore la circulación. En cuanto al volumen y el tamaño de la aurícula, pues derecha, si tenemos una disminución en la precarga, entonces optimizando la volemia y la precarga del paciente, vamos a poder ajustar y mejorar este tipo de situación. No sé si alguien tenga algo más que decir. Muchas gracias, Mauricio. No sé si hay alguna opinión, algo diferente. Profe Casalet, no sé si quisiera agregar algo, sintetizar algo. Sí, yo creo que cuando uno ve aumento de la recirculación, sí, hay que primero ver si está hipovolémico. Esta es de las causas más importantes de recirculación. Y si uno ve que con poner un bolo de líquidos mejora la recirculación, pues posiblemente hipovolemia. Pero si uno ve que le pone el bolo de líquidos y no mejora la recirculación, uno debe descartar un neumotórax, neumopericardio, algo que esté comprometiendo la aurícula, o sea, que disminuya el tamaño de la aurícula, pero probablemente la recirculación. Algo que hace que uno disminuya la circulación es poder usar las cánulas de doble lumen, las cuales desafortunadamente en Colombia no están disponibles otra vez. O sea, tuvimos la oportunidad de utilizarlas en un par de pacientes, pero Avalon no importarlas porque el consumo que teníamos no era lo suficientemente grande para justificar el uso. Pero con las cánulas Avalon uno evitaba la recirculación de una manera muy importante. Profe, muchas gracias, Carolina. De acuerdo. Bueno. Pues, Dime. Carito, dale. Ay, qué pena, no. Importante lo que dijo el doctor, de los bilumen. Importante también mirar la posición de las cánulas cuando son canulaciones de sitios diferentes. También estar pendientes de eso como una causa importante de recirculación. En adultos, el doctor Casalet me corrige que tiene muchísima más experiencia. No sé si ya se está también intentando en niños, y es también la configuración a veces y también que mejora la oxigenación con el retorno directamente en la arteria pulmonar, por catéteres que en adultos obviamente también a veces se pasan de distensión periférica para llegar a ese punto y también mejoran mucho la recirculación. Esas como posibilidades aparte de las que ya había mencionado Mauricio. Y una pregunta para el doctor Casalet, por desconocimiento y no tanta experiencia como él, ¿hay disponibles las cánulas Avalon para niños pequeños o solamente después de cierto peso están disponibles para ellos, para el resto del mundo? Gracias. No, desafortunadamente en Colombia no hay. O sea, nosotros utilizamos la 13 y la 15, que eran las más pequeñas que había. La número 13 es para recién nacidos, pero es un 13F. O sea, a veces no es fácil meterle a un niño de 3 kilos una 13F. Era un poco complicado y tocaba hacerlo con fluoroscopia. Las más pequeñas que están consiguiendo son como 22, de 22 a 32, que son solamente para adultos. Y como te digo, no las importan a Colombia porque el consumo de las cánulas era tan bajito que los de Avalon, pues, eso era Medtronic, decidieron no importarlas. Ahora, el costo de esas cánulas, cada cánula estaba entre 15 y 18 millones de pesos, comparado con las otras que valen como 2 millones cada una. Profe, gracias, Daniel, ahora sí. Gracias, profe. De acuerdo con lo que dice el profe, y también tener en cuenta, solo para estimar, que a veces hay que mirar también la función ventricular. A veces con disfunciones ventriculares o entrar en disfunción ventricular derecha hace aumenta el porcentaje de recirculación. Nada más, tomar eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta del taller tenía que ver con la discusión de la ventilación en reposo versus la ventilación ultraprotectora en ECMO venovenoso, sobre cuáles son sus principios fisiológicos y cuáles son los desenlaces que se han visto en los estudios. María Paula.
Hola, buenas tardes para todos. Soy María Paula Salazar, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Entonces, pues partamos de que pues en los pacientes con falla respiratoria, especialmente en aquellos pacientes con SRA, pues la terapia de ECMO nos va a brindar la oportunidad de disminuir la lesión asociada al ventilador, el biotrauma especialmente, mientras nos permite pues dar un soporte respiratorio, ya sea mediante ECMO veno-venoso o soporte cardíaco y respiratorio con la configuración veno-arterial. ¿Qué es lo que pasa? Y es que esto va a permitir aplicar una estrategia de ventilación protectora con volúmenes de 4 a 8 cc por kilo de peso ideal, una presión meseta menor a 28-30 centímetros de agua, o una estrategia ultraprotectora con volúmenes menores a 4 cc por kilo de peso ideal, con una presión meseta estimada menor de 25 centímetros de agua, minimizando pues así la lesión asociada al ventilador. Digamos que como tal no existen guías con evidencia clínica fuerte que recomienden pues ventilar a los pacientes con ECMO veno-venoso de una manera determinada. Sin embargo, aproximadamente el 77% de los centros con experiencia van a aplicar un concepto del pulmón en reposo que consiste en volúmenes bajos, baja frecuencia respiratoria y PEPs pues muy altos. Hay dos grandes ensayos de pacientes bajo terapia ECMO que establecieron los principios de ventilación al reposo, que son pues presión meseta por debajo de 25 centímetros de agua, presión inspiratoria por debajo de 15 y un PEP mayor a 10 centímetros de agua. Pero digamos que pese a esto, aún hay controversia sobre cuánto reposo pues va a ser ideal y se han descrito varias estrategias. Históricamente se ha aplicado una presión positiva pues al final de la aspiración mínima de 5 centímetros de agua para mantener los pulmones por encima de la capacidad residual funcional. Sin embargo, pues algunos centros van a recomendar usar una PEP más alta entre 10 a 14 centímetros de agua para mantener el reclutamiento y mantener así también pues la estabilidad alveolar. Hay un ensayo pues aleatorizado con una estrategia de pulmón abierto con PEPs altas entre 12 a 14 centímetros de agua, donde se demostró que disminuye la duración promedio de la terapia de ECMO venoarterial en 34 horas en los pacientes recién nacidos. Sin embargo, pues algunos centros sí, dado pues que aún no hay como una evidencia significativa de la respuesta inflamatoria a esto, continúan usando una estrategia baja de PEP para el reposo pulmonar. Digamos que lo que también se ha descrito es que adicionalmente hay reducciones adicionales, digamos que reducciones adicionales en la presión meseta por debajo de 20 puede asociarse también con pues menos lesión asociada al ventilador y mejores resultados. Y la ventilación casi apnéica pues resulta en menos lesiones histológicas de lesión pulmonar en los modelos animales y por lo tanto la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 10 a 15 por minuto reduce a su vez pues la potencia mecánica que pues si sabemos pues todo lo que hay detrás se considera favorable pues en estos pacientes. Un estudio de cohorte analítica retrospectiva que se realizó entre el 2008 y el 2013, que fue publicado en Pediatrical Critical Care, que fue realizado por Alapati en Filadelfia, donde se incluyeron 3.040 casos de pacientes con ventilación mecánica convencional versus BAFO, documentó pues una mayor duración de la terapia de ECMO en pacientes con ventilación de alta frecuencia, con un p-valor significativo, y en aquellos pacientes con ventilación mecánica convencional, pues dividieron en 3 grandes grupos. PEP entre 4 a 6, que se consideraba baja, una PEP entre 7 a 9 considerada media, y finalmente una PEP entre 10 a 15 que se consideraba pues alta, y que se demostró pues que los pacientes que tenían un PEP alto tenían menor duración de terapia ECMO versus aquellos con PEPs medios o bajos, pero demostró un aumento en la duración de la ventilación mecánica posterior a la decanulación en aquellos pacientes con PEPs altos con un p-valor significativo de 0.04. Digamos que ya en cuanto a la ventilación ultraprotectora, la cual suele combinar un volumen muy bajo, inferior a 4 cc por kilo, teniendo en cuenta esos pulmones de SRA que son heterogéneos, con una presión meseta inferior a 25 centímetros de agua, un PEP superior a 10 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria menor, también ha mostrado beneficios potenciales, principalmente en los marcadores morfológicos de protección pulmonar, es decir, lo que es como las imágenes mostrando la aireación pulmonar y disminución de las concentraciones de citoquinas pulmonares, especialmente la interleuquina 6 alveolar. Digamos, hay varios estudios, hay un ensayo clínico aleatorizado que se publicó en Critical Care en el 2019, pero esto es realizado en adultos porque en población pediátrica, pues en lo que busqué en la literatura no encontré, cuyo objetivo fue comparar la ventilación ultraprotectora versus la usual usada en vez de usada una vez canularon pues a los pacientes, que incluyeron 16 pacientes de 41 y 49 años, con una duración de terapia de ECMO más o menos entre 1 a 11 días, y se ajustaron pues los parámetros en ventilación mecánica ultraprotectora, demostrando que
hay disminución de las concentraciones plasmáticas de interleuquina 6 y de proteína quimiotáctica de monocitos 1, especialmente en aquellos con una presión de conducción mínima y un PP alto, más no una asociación significativa asociada al volumen. Y adicionalmente hay un estudio realizado por Gulner y colaboradores donde se evaluaron los desenlaces de utilizar volúmenes con pues, ventilación mecánica, perdón, con parámetros protectores versus ultraprotectores, concluyendo que los pacientes con ventilación mecánica, donde se otorgaban volúmenes menores de 3 cc por kilo, reducían el daño histológico pulmonar en comparación con pacientes donde se habilitaba pues, volúmenes entre 4 a 6 cc por kilo, documentando pues que al momento se ha documentado con significancia estadística mejoría en lo que va a ser disminuir el biotrauma, disminuir pues lo que va a ser la duración de la terapia ECMO, pero no con desenlaces fuertes a nivel de mortalidad en ambas, pues en las diferentes estrategias. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere complementar. Gracias, María Paula. No sé entonces cuál es la experiencia de los grupos o cuál es su opinión acerca de estas estrategias. Profe Casales mencionó un poco la de ellos. No sé si la quiere complementar, profe. No, es que de verdad no se ha demostrado ninguna diferencia entre una ventilación y la otra. Nosotros usamos ventilación de reposo. O sea, 10 de PIB, 10 de, lo que he dicho antes, 10 de PIB, 10 de frecuencia, 10 de presión pico y una FIO2 alrededor de 0.3. Y esa es la que hemos usado y seguimos usando. BAFO es una medida absolutamente ya desesperada cuando uno no logra oxigenar al paciente con nada, ni con electro, ni con nada. Hemos usado BAFO, pero realmente no hemos visto que no sirva para nada usar BAFO en estos pacientes, pero pues uno como queda con la conciencia más tranquila, pero igual uno ve que no mejora mucho la saturación. ¿Y qué? Lo otro que hemos hecho como en 3 pacientes nomás es extubarlos. Entonces uno extuba al paciente y se ve, hacen como trabajo respiratorio, se ven como con disnea, pero en general saturan bien y se ven bien los niños. Lo único de dejarlos extubados, y el miedo que hay es que si por alguna razón falla algo en el circuito del ECMO, el paciente está fregado, toca a la carrera ir a intubarlo y reanimarlo mientras que reparan lo que haya pasado con el equipo del ECMO. Pero sí, la extubación es lo otro. Entonces ahí se quita todo eso que el reclutamiento, que siempre el reclutamiento, nosotros no reclutamos los pacientes en ECMO, no hace falta reclutarlos, y en la medida que el pulmón se va recuperando, se va reclutando solito. Profe, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes, pues no sé, es una opinión personal y después de haber leído de lo que uno ve, es primero lo que dice el doctor y lo que nos expuso la doctora, y es que no hay diferencias en la ultraprotectora y en el pulmón de reposo, y a veces uno recurre a la ultraprotectora no porque esté pensando en que está superior a la de reposo, sino porque es lo que me dicta la mecánica que me está teniendo el paciente. Entonces a veces inclusive con ventilación de reposo no se logra tener en metas ese ventilador, el protector, entonces uno recurre sobre todo a usar volúmenes tidales ultraprotectores, manteniendo un PEP no tan bajo por debajo de 9, porque también hay estudios que demuestran que también tener PIP bajos cuando yo estoy en ECMO venovenoso de causa respiratoria, lo que hacen es que se demora, se favorece las atelectasias y ahí se aumenta la duración de la necesidad de la terapia. Entonces, porque uno también favorece el colapso. Entonces, también a veces mucho lo dicta eso, y yo trato, porque lo que uno quiere también lograr es que ese pulmón esté en parámetros de protección pulmonar, y si yo, por ejemplo, pongo PIB de 10 y voy a tener unos volúmenes de 4 por kilo, pero 40, 42, puedo empezar a pensar en la ventilación ultraprotectora para tratar de tener ese pulmón lo más protegido posible. Yo, de niños, yo no sé, la experiencia del doctor Casales, comparado pues los adultos, Bucaramanga, que reporta mucho las extubaciones, cuando se prevé un ECMO venovenoso largo, que ellos tractomizan además tempranamente, cuando también lo prevén largo. Entonces, es que a mí me parece el difícil el despertar de esos niños, porque si están además hipoxémicos, si tienen eran de fisiología ventricular porque no tienen cardiopatía,
se desesperan, ellos intentan respirar, ahí pierdo yo también la ventilación mecánica protectora porque cuánto me está haciendo de presión transpulmonar y de todo cuando ellos hacen la sincronía con el ventilador, aumentan mucho el swing pleural porque la sensación de ellos es como de ahogo, de quiero que me entre más aire y no puedo, en eso se empeora la desaturada, se empeora la oxigenación y le toca a uno la relación de O2 es difícil de sostener y le toca a uno recurrir a la analgesia para volver a profundizarlos, mejorar, lograr esa protección y ese reposo pulmonar y mejorar también la parte de oxigenación y de relación de O2. Entonces, no sé si el doctor tenga, pues lo acaba de mencionar, no es frecuente porque yo sí lo veo bien difícil lograr lo que a veces hacen los adultos de esa extubación y mantenerlos en ECMO venovenoso, sobre todo en etapas tempranas. Y otra opinión que quería conocer de pronto del doctor Casalet es qué opina de ventilar, de hacer ECMO venovenoso en pronto, para favorecer todavía de pronto más rápido esa mejoría pulmonar y esa unificación del flujo a nivel del pulmón y pues todas las ventajas que tiene el estar en prono. Gracias. Empiezo atrás para adelante. Sí ventilamos ocasionalmente en prono, lo usamos ocasionalmente, no es rutinario, pero sí lo usamos ocasionalmente la ventilación en prono, no hay ningún problema con ventilar en prono. Y la pregunta es ¿cuánto tiempo en prono? No tenemos tiempo limitado en prono. ¿Hasta cuándo lo dejamos pronados? Hasta que se vuelva a saturar. Si se vuelve a saturar, lo volvemos a supir. O sea, no tenemos como en adultos que son 6 horas u 8 horas y lo vuelve y lo voltean. No lo tenemos. Y creo que en pediatría no hay ninguna cosa que de verdad que en ECMO haga diferencia. Nosotros usamos prono ocasionalmente, no digo que todo el tiempo, pero sí usamos el prono. Y nosotros, pues como digo, usamos ventilación de reposo. El volumen corriente que nos dan niños es como 0.1, 0.2 mililitros por kilo. Y pues suena todo el tiempo el alarma de apnea del ventilador, pero no nos importa. Sabemos que en la medida que el pulmón se recupera, pues empieza a aumentar el volumen corriente que marca el ventilador. Lo otro no es esperarse cuando están en ECMO respiratorio. O sea, hay que tenerle paciencia, tenerle mucha paciencia porque a veces estamos 1 mes y medio, 2 meses en ECMO y hay que tenerle paciencia, tratar de evitar las complicaciones y pues seguirle dando. O sea, y nosotros no usamos ultraprotector, usamos de reposo. O sea, dejamos en reposo y en la medida que el pulmón se recupera, pues empieza a dar mayor volumen. Una táctica que se hace para cuando el paciente se desacopla del ventilador no es dormirlo, es aumentar el flujo del ECMO y el flujo de gas fresco. Con eso el paciente se le quita la sensación de falta de oxígeno y se tranquiliza. Háganlo y verá que funciona. O sea, subiendo el flujo al ECMO y el flujo al gas fresco. Eso hace que el paciente esté mucho más tranquilo y no hay que tenerlos sedados así profundos. Los pacientes están siempre como sentaditos, ahí como despiertos, viendo televisión, estando en ECMO. Aún los chiquiticos, muy chiquiticos. Profe, muchas gracias, Daniel. Nada más para agregar que una experiencia que hemos tenido acá, muy poca, la verdad, con el BAFO, y ha ocurrido en pacientes que se nos han convertido en respiratorios, como cardiovasculares, y nos ha tocado con complicaciones que no se han podido manejar de ninguna otra forma, sacarlos del ECMO urgentemente, y hemos utilizado el ECMO para reclutarlos, el ECMO, el BAFO, la ventilación de alta frecuencia, y de esos hemos tenido aproximadamente como 4 pacientes, de los cuales 3 salieron, pero pues como ya dijeron el doctor Casalet y Carolina, que contestó la pregunta, pues no hay ninguna evidencia sobre esto, sobre utilizar BAFO y obviamente que uno quiere utilizar medidas protectoras. Nosotros, igual que decía el doctor Casalet, utilizamos medidas protectoras, no ultraprotectoras, más o menos parecidas a los parámetros que utiliza el doctor Casalet en Chaya, son los que utilizamos en los pacientes acá en la carne y Colchi. Daniel, muchas gracias. Entonces, para terminar, la última pregunta del taller tenía que ver con destete de ECMO venoarterial y venovenoso, y específicamente la pregunta de qué es lo de la utilidad de los puentes y cómo se usan cuando se colocan. Hola, buenas tardes. Laura. Bueno, mi nombre es Laura Alarcón, residente del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana.
Bueno, digamos que revisando pues la información acerca de esta pregunta, hay como descritos algunos factores que pueden predecir como pues un destete más exitoso. Entre estos, pues primero la etiología, entonces hay que considerar, pues lo que se ha visto, digamos, como en las descripciones, es que los casos de miocarditis o fallos del posterior al trasplante, pues inmediato, como se han relacionado pues como a mejores resultados a corto plazo. Y también pues han sido como los de índices de supervivencia pues mayores en los registros de ELSO. Con respecto, digamos, a la presión de pulso, se ha hecho como especial hincapié en esto, siendo, digamos, como un factor clínico que se ha asociado también al éxito, describiendo pues en la literatura que una presión de pulso durante las primeras 6 horas iniciales pues puede ser también como un predictor de destete exitoso y de mayor supervivencia. Los valores de la ecografía, que ya los voy a mencionar un poquito más adelante, pues han tenido pues también como un valor importante en lo que se debe tener en cuenta cuando se esté haciendo pues el retiro. Y de igual manera, pues, cuanto, digamos, menor sean los niveles de catecolaminas y de soporte inotrópico que se tenga al momento, pues, del retiro, pues, que van a reflejar una mejor función miocárdica en ese momento, pues, van a tener también, pues, una mayor relación con el éxito del destete. Pues se han investigado algunos como biomarcadores, pero no encontré como nada muy específico al respecto, ¿cierto? No hay como datos muy fuertes acerca de troponina ni el uso del ProBNP. Sí, pues sí nombran algunos, la depuración del lactato también pues como como una característica importante para el éxito, y pues también se está investigando algo acerca de, pues, de biomicroscopía como predictor pues, del éxito. Ahora, entonces, con respecto, digamos, a los algoritmos para el retiro de la terapia, bueno, en primera instancia hablando pues específicamente del BA, pues lo primero a tener en cuenta es tener que pues esa causa que lo llevó al paciente pues a la necesidad de la terapia pues se haya resuelto pues de la manera como la mejor posible, ¿cierto? Entonces, digamos lo que refieren pues en la literatura, que de nuevo no hay como, digamos, no encontré como un flujograma específico, sino que hay varios que reúnen como varias características clínicas pues muy similares. Entonces, pues uno, tener en cuenta que el paciente tenga una presión arterial media adecuada para su edad, sin soporte inotrópico con el menor posible, que tenga unas saturaciones de oxígeno también normales, mayores a 95%, una concentración, también una saturación venosa de oxígeno que sea mayor al 70%, por supuesto, pues unos valores de ventilación y oxigenación, pues lo más normal, una mejoría radiológica y pues también unos datos ecocardiográficos pues que nos van a ser de utilidad. Entonces, digamos, hay varias estrategias. Entonces, digamos, como paso 1, entonces eso, ver que la etiología haya sido como lo más revertida de la mejor manera, ¿cierto? Ver como esas variables clínicas, y digamos lo que se describe pues en el libro de ELSO es ir haciendo como un descenso gradual del flujo de la terapia, más o menos 10 a 20 cc kilo minuto, manteniendo pues un flujo mínimo de forma tal que no haya eventos de trombosis. Y pues hacer un seguimiento también de esos factores clínicos, y pues de ser posible, también nos hacen referencia a pues tener de la mano la ayuda, ¿cierto?, del ecocardiograma, pues para ver que el paciente lo esté tolerando. También pues hay alguna referencia, perdón, me vuelvo acá un momentico, pues con respecto a las variables ecocardiográficas, lo que pues se encuentra en la literatura es, bueno, uno, en primera instancia, tener una adecuada fracción de eyección, ¿cierto?, del ventrículo izquierdo, más o menos mayor del 25-30%. También ha sido utilidad pues la velocidad sistólica máxima del anillo mitral, y los diámetros pues del ventrículo, de los ventrículos, y también las alteraciones pues de las ondas tanto de velocidad como la EA, pues encontré que estaban al contrario pues relacionadas con una, pues digamos como efectos adversos pues del retiro.
También pues hay algunas descripciones en la literatura que pues se puede tener de la mano un catéter en la arteria pulmonar, pues para hacer las mediciones específicas de esto, pero pues digamos no es como tan frecuente como lo que les mencionaba, digamos las variables clínicas y las de ecocardiograma. Bueno, es importante entonces pues digamos tener en cuenta que una vez van haciendo como esos retiros, descensos graduales del flujo, pues ir a hacer el seguimiento tanto de las variables clínicas como paraclínicas del paciente y pues estar atentos en cualquier momento alguna alteración de estas, pues que nos indique que no esté siendo bien tolerado. Con respecto a la terapia venovenosa, entonces pues digamos también el paso 1 va a ser tener en cuenta que se haya recuperado de la mejor forma pues esa función respiratoria, ¿cierto? Que hayamos como eliminado la noxa. Idealmente, pues tener como seguridad que el pulmón nativo pues ya sea capaz de soportar, digamos, como al menos el 50 al 80% pues, de un adecuado intercambio gaseoso. Y pues lo que se describe es ir haciendo también descensos del flujo de gases frescos y pues también de la fracción que se está aportando de oxígeno pues con la terapia, monitorizando pues de forma muy cercana, idealmente entre los primeros 30 o 60 minutos con una gasimetría arterial que pues también ha sido tolerado pues este descenso por el paciente. De igual forma pues también revisar digamos qué volúmenes diales está haciendo el paciente, qué frecuencia respiratoria está manejando pues una vez se hagan estos descensos y pues cómo está haciendo la salida de CO2 pues, del paciente. Y pues siempre teniendo en cuenta que una vez vayamos haciendo estos descensos en la terapia, pues se debe hacer pues los cambios respectivos en la ventilación mecánica. Ahora, con respecto a la terapia de puente, lo que encontré frente pues a esta parte de la pregunta es que se usa, no sé si de pronto alguien me ayuda al respecto, no encontré mucho al respecto, pero la encontré pues escrita solamente como para terapia con ECMO-VA y pues hace referencia a que hay pues como una especie de conexión, como puente, como su nombre lo dice, que va a conectar las ramas arterial y venosa del circuito de forma que me va a ayudar a hacer, digamos, como un retiro un poco más gentil para el paciente, que sea un poco mejor tolerado, y también me va a ayudar a que se evite pues el riesgo de la formación de trombos pues en el circuito. Entonces una vez se van como disminuyendo esos flujos, pues en la terapia con el ECMO-VA en el intento del retiro, pues a través del puente se va a permitir que haya, digamos, ese paso de la circulación. Entonces, pues de nuevo, va a ser, digamos, como más fácil que el paciente lo tolere, se cuida que no haya ninguna complicación tromboembólica y pues no encontré, digamos, como una indicación específica, pero encontré algunos reportes como de casos de la literatura en que hacían esto, era pues en pacientes neonatales. No sé si alguien de pronto pueda complementar un poquito al respecto. Ahora, muchas gracias. No sé si el profe Casalet nos cuenta lo de terapia puente. Bueno, dos comentarios. Uno de canula o empieza a bajarle a los pacientes con ECMO-VA con una fracción por lo menos del 30%, o sea, con 25 es muy poquito, es muy bajita. Usualmente nosotros esperamos con 30%, y si pudiéramos llegar a 35 mejor, o sea, pero ya con 30%, y ya varios días con 30%, pues seguimos ya el proceso de canulación. En cuanto al puente, el puente realmente hay centros que lo usan desde que se comienza la terapia, hay sitios que lo colocan desde entrada al puente, es una conexión entre el circuito arterial y el circuito venoso. Y se usa para lo que acaban de decir, sí, para cuidar la membrana y la pared centrífuga. Lo usamos cuando estamos en plan de destete ya del ECMO, cuando estamos manejando flujos alrededor de 300 mililitros por minuto, que para un niño un niño chiquito ya pues uno lo desteta con 200. Entonces usamos el puente para proteger todo el circuito. Entonces simplemente usamos dos sensores, un sensor que muestra el flujo efectivo que va hacia el paciente y otro que muestra el flujo que se roba el puente. Usualmente vemos que al paciente va, digamos,
300 mililitros y hacia el puente se meten 700 más. Pero es básicamente para eso, es para proteger el circuito y lo usamos mucho en recién nacidos porque los neonatos, cuando lloran o cuando gritan, se queda en cero el flujo del ECMO. Entonces empieza a pitar la máquina y eso que el flujo se caiga cada ratico y vuelva a suba, sí favorece que se formen trombos o coágulos llenos de fibra, tanto en la centrífuga como en la membrana. Entonces, en esos niños chiquitos que sabemos que van a tener un ECMO por lo menos de 10, 15 días, sí les dejamos el puente desde un principio y es para proteger todo el circuito. Ahora, uno puede regular el flujo del puente, uno usa un clamp de puente, hay unos clamps especiales, y uno va regulando qué tanto flujo pasa por el puente y qué tanto flujo le va al paciente. Y uno va regulando y va jugando con eso. Uno puede inicialmente dejar el puente cerrado y a medida que uno cree que ya lo puede ir destetando, pues va abriendo el puente y va usando el clamp de puente para que el flujo sea mayor o sea menor hacia el paciente, o sea menor o mayor hacia el circuito como ustedes quieran jugar. Nosotros dejamos el puente proximal al paciente. Hay gente que lo deja proximal a la centrífuga, eso ya cada cual lo usa como quiera. Nosotros lo usamos proximal al paciente porque queda más cantidad de circuito con mayor flujo. Y de esa manera creemos que protegemos mejor el circuito. No sé si eso queda, si quedó claro o los dejé más confundidos. Profe, gracias, creo que fue claro. No sé, Daniel. Sí, nosotros con regularidad, pues acá estamos utilizando el Dani, no se oye, un poquito más cerca al micrófono. Ahí ya. Un poquito más si se puede. Un segundo, ahí. Vale. Les decía que nosotros estábamos utilizando cada vez menos el puente, pero sí estoy de acuerdo con el doctor Casalet como se utiliza nosotros acá. Hemos dejado de utilizar de un tiempo para acá. Recordar algo en el destete de ECMO. Digamos que estos pacientes pequeños que utilizamos ECMOs venoarteriales para indicaciones respiratorias, ¿cierto? Entonces, a veces jugar con solamente quitar el flujo de gases y la FIO2 para destetarlos del ECMO, digamos, de indicación respiratoria, pero el que está en venoarterial no es suficiente, ya que a veces la cánula venosa pues, puede robar algo de flujo y quitar algo de flujo a través del circuito pulmonar cuando empezamos a ventilar al paciente. Entonces, alguna de las formas es bajar un poco el flujo para mejorar el flujo a través del circuito pulmonar y que lo mejore la oxigenación que está haciendo el paciente. Esa es alguna de las cosas que he visto que en esos pacientes pequeñitos que no tenemos cánulas para hacer venovenosos, pues pasa y nos ha pasado. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Nada más, muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. En aras del tiempo creo que vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por la participación, el profe Casalet por habernos acompañado hoy y los aportes de Daniel y Carolina que creo que nos dan mucha información. Con esto terminamos el módulo de fisiología cardiovascular. En 8 días haremos un intermedio de algo de ultrasonido y cambiaremos nuevamente de módulo. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en 8 días.